Historias para no dormir. Hola, ¿qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? ¿Cómo están? Espero que muy pero muy bien. Les saluda Jorge Campos Mora. Y hoy, en esta sesión que tenemos para recordar y escuchar algunas historias que se han contado tenebrosas ahí en internet, vamos a dedicarla a referir relatos que tienen que ver con cementerios, cosas que pasaron en esos extraños lugares y aún nos paran los pelos de punta. ¿Listos para entrar en este misterioso mundo de los cementerios? Bueno, pues empecemos entonces. Las voces del panteón. Debería comenzar diciendo que nunca me había pasado nada realmente paranormal hasta que viví la siguiente experiencia, de la que cada vez que me acuerdo puedo sentir cómo se me hiela la sangre. Vivo en Brooklyn, en el estado de Nueva York. Mi auto necesitaba una reparación, así que fui a una tienda en Red Hook, donde trabaja el mejor mecánico que he conocido. Mientras esperaba a que terminaran con la inspección de mi automóvil, caminé hasta un banco en la calle. Decidí entonces llamar a mi tía, algo que hago con frecuencia. En ese instante me di cuenta de que el cementerio de Greenwood estaba justo en esa calle. Greenwood es un lugar enorme, el cual también alberga el monumento a la batalla de Brooklyn, un hecho de guerra revolucionario. Fue el sitio turístico natural más visitado de la década de 1800 y durante el cambio de siglo, superado solo por las cataratas del Niágara. Siempre quise ir allí, ya que es un muy hermoso lugar y funciona como parque público. El mecánico me volvió a llamar, así que puse a mi tía en espera y me dijeron que mi automóvil estaría listo en 2 horas. Aquí es donde decido visitar el cementerio. Caminé por ahí hablando con mi tía por teléfono durante aproximadamente 1 hora. Leí en voz alta las antiguas lápidas y me maravillé de lo hermoso que era realmente aquel lugar. No es de extrañar, le dije a mi tía, que la gente pague $17,000 para ser enterrada aquí. Justo cuando finalizaban mis 2 horas libres, me levanté del banco en que estaba sentado, en la cima de una de las muchas colinas. Desde aquí puedo ver exactamente hacia dónde está la salida, les dije a mi tía mientras bajaba por la colina. Empecé a quejarme de lo empinadas que son las colinas cuando ella me hizo una broma acerca de asegurarme de que aún estuvieran las puertas abiertas, pues había escuchado gente que se había quedado encerrada en el mismo cementerio. De repente, de la nada, surgió un sonido de silencio, como si alguien nos estuviera ordenando que nos calláramos. Inmediatamente después, cientos de voces distorsionadas, todas ininteligibles, hablaron al mismo tiempo. Decir que estaba sorprendido y confundido es francamente poco. Ninguno de los dos pudimos oírlos más, solo aquellas voces distorsionadas, interrumpidas ocasionalmente por un shh bastante claro y duro, como si alguien estuviera molesto por el ruido. Me quedé escuchando durante mucho tiempo y pensando que tal vez había una interferencia en el teléfono celular. Pero había tantas voces al mismo tiempo y estaban tan distorsionadas que empezaba a dudar de que se tratara de una interferencia normal en la línea telefónica. Escuché aquello al menos durante unos 2 minutos, tratando de comprender lo que decía al menos una voz, sin éxito. Tengo que decir que soy un escéptico bastante grande, pero esto fue algo que no puedo explicar, algo que me dejó bastante mal y que aún sigue dándome escalofríos. Si te están gustando estas historias, te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo más historias como estas. Continuemos. Atrapado en el panteón. Esta historia que les voy a contar me ocurrió el año pasado. Primero un poco de contexto. Yo vivo en Yucatán, no en la zona turística, sino en la periferia. Por estos lados uno se encuentra con mitos y leyendas en cada esquina. Aquí uno de los mitos más sonados es que el Panteón Municipal es la sede de oscuros rituales realizados por una enigmática secta. Ahora sí, siempre fui muy allegado a mi abuelo Doroteo, ya que me crié desde muy niño en su casa, pero mi abuela Margarita hace años que ya falleció. El pasado mes de septiembre mi abuelo se enfermó y lamentablemente falleció un mes después, en octubre, y me dejó un profundo dolor. Me deprimí tanto que sentía que me iba a morir de tristeza. Fue una cosa
horrible la que tuvimos que pasar todos, ya que mi abuelo era muy querido por toda la familia. Yo lo veía como mi padre. Cuando acabaron los servicios funerarios, se empezó a retirar la familia y todos los que habían asistido a despedir a mi abuelo. Yo, lleno de tristeza, le dije a mi familia que me quedaría un rato más, y así lo hice. Serían como las 3 de la tarde. Me senté al lado de la tumba y me puse a llorar y a recordar todas las situaciones que habíamos vivido mi abuelo y yo. Sin darme cuenta, pasaron las horas. Mirando la cruz con su nombre, le dije a mi abuelo en voz alta que quería quedarme ahí, y 1 o media hora después me despedí. Cuando reaccioné, empezaba a oscurecer y decidí retirarme para mi casa. Un tanto desorientado caminé esperando encontrar la salida, pero para donde volteaba solo miraba tierra y tumbas. Caminé por un buen rato y me topé con la pared de atrás del panteón. Solo así supe que la salida estaba al lado contrario. Un poco nervioso, caminé más deprisa entre las tumbas que cada vez se me figuraban más tétricas y era como si se estuvieran volviendo viejas. Entonces fui presa de los nervios porque por alguna razón estaba oscureciendo muy rápido. Empecé a correr y a brincar las tumbas y seguía corriendo. Sin darme cuenta pisé una que estaba abierta y caí y quedé metido hasta la cintura. No me golpeé, pero cuando intenté salir, sentí que alguien me agarró de los pies. Rápido caí en desesperación y por supuesto que intentaba zafarme. Comencé tirando patadas, pero era inútil. No me soltaban. Todo lo contrario, sentía que me jalaban más hacia abajo. Consciente de donde estaba, más se apoderaba el miedo de mí, pero traté de calmarme para poder liberarme y salir de ahí. Me quedé inmóvil unos segundos. Intenté controlar mis nervios respirando despacio, pero no podía. Fue inútil. Desesperado, veía cómo poco a poco llegaba la noche. No pude más y empecé a gritar por ayuda, pero no se veía nadie. Tampoco se escuchaba nada además de mis gritos. Inevitablemente oscureció. No sé cuánto tiempo grité sin obtener respuesta alguna. Se supone que hay personas que cuidan el panteón, pero ya había pasado mucho tiempo y nadie acudía en mi auxilio. Pasado un buen rato, escuché el llanto de un niño que me heló la sangre y empecé a respirar muy fuerte, tan fuerte que me estaba incluso sintiendo mareado. Todo estaba cubierto de un denso velo negro y cualquier ruido me asustaba mucho. Obviamente el llanto de un niño que no tendría nada que hacer a estas horas en el panteón hizo que casi me diera un infarto. Poco a poco se escuchaba más cerca el llanto, hasta que apareció frente a mí un niño como de unos 8 años. Lloraba amargamente. Yo me quedé helado. 1000 cosas pasaron por mi mente. Callado y sin moverme, casi sin respirar, lo miré acercarse. El niño pasó de largo, como si no me hubiera visto. Yo temblaba de miedo. Se me estaban hinchando los pies y la cintura empezó a dolerme poco a poco. Me puse a rezar. No sabía qué más hacer. Cuando iba a gritar de nuevo, escuché unas risas. Eran 2 gemelas que estaban a mi lado, como a 3 tumbas de donde yo estaba atorado. Cuando miré que voltearon a verme, cerré los ojos con fuerza. No sé cuántos minutos pasaron, pero cuando los abrí, ya no estaban. La verdad era para volverme loco. Empecé a gritarle a mi abuelo para que me ayudara, pero cada vez que me movía, aunque fuera un poco, sentí que me jalaban más para abajo. Frente a mí estaba una lápida de una niña y tenía un peluche grande sentado en la tumba. Me miraba fijamente. La verdad creo que alucinaba porque se me figuraba que a veces cerraba los ojos. De pronto se iluminó gracias a un trueno. Era la peor noche de mi vida. Los relámpagos se hicieron más constantes y cuando se iluminaba el panteón me imaginaba ver sombras tétricas por todos lados. Cuando apareció otro relámpago alcancé a mirar una mujer vestida de blanco, como de novia. Traía un velo y no se le distinguía la cara. De repente empezó a caminar hacia mí. Cuando estuvo demasiado cerca, miré su rostro de muerte.
Fue tanto el impacto que no pude gritar y me desmayé. No sé cuánto tiempo pasó, pero para reincorporarme, lo primero que vi fue a un hombre que estaba frente a mí. Me miraba con curiosidad. Yo solo lo veía sabiendo que era una aparición. De pronto, sin decir nada, se fue alejando y se perdió en la oscuridad. No sé si serían los nervios o el miedo, pero escuchaba voces. No sabía si eran reales o si ya alucinaba. Además, de vez en cuando se oía silbar a las lechuzas y siempre había oído que eran brujas. Empecé a escuchar una risita burlona. La oía detrás de mí, pero me daba mucho miedo voltear, imaginando que sería un muerto desgarrado o un demonio. De pronto, todo se quedó en silencio, como si se aproximara algo malo. En medio del camino de los visitantes, en que estaba como a unos 40 metros, se dejaron ver varias siluetas. Aunque se veían grotescas e infernales, pude ver que eran 5 personas. Venían platicando entre ellas. Me contuve para no gritarles por ayuda. Y cuando lo iba a hacer, vi que se vistieron con túnicas y capuchas, hicieron una fogata y comenzaron a hacer cosas que yo no comprendía. Pero en más de una ocasión mencionaron el nombre del Señor de las Tinieblas. En serio que ni en mis más horribles pesadillas me llegué a imaginar que podría estar en una situación igual. Supuse que se trataba de una reunión de brujas o algo así. Entonces recordé todo lo que se decía sobre la secta y que hacían reuniones en el panteón municipal. Traté de moverme lo menos posible. De pronto sentí como unas pequeñas patas caminaban por la parte de detrás de mi cuello. Me imaginé que era una tarántula. Temblaba de la desesperación, pero para nada me moví hasta que dejé de sentirlas. Aunque un poco distorsionado, alcanzaba a escuchar lo que decían. Necesitaban una gallina, un gato o algo para ofrecerles sacrificio. Yo empecé a temblar de miedo y a sudar de los nervios. Si me descubrían, estaría perdido y terminaría siendo yo la víctima. Como hecho adrede, pasaba un gato como a 10 metros de donde yo estaba. Para su desgracia empezó a maullar, lo cual hizo que todos se voltearon hacia mí y sentí que se me fue el alma del cuerpo por un instante. Uno de ellos caminó con cautela, se acercó y tomó al gato y pude distinguir su rostro. Era un señor ya algo mayor. Por suerte su mirada estaba sobre el gato y no me miró. O quizás sí me vio, pero solo me ignoró. Luego de sacrificar al gato empezaron a danzar y brincaban sobre la lumbre sin quemarse. Después comenzaron a rezar y de pronto de entre las llamas surgió una figura grotesca de un gran demonio. Todo se alumbró y abrí los ojos de la impresión. Nunca había visto algo tan horrible. No sé cómo no grité, me quedé paralizado. Escuchaba mi corazón latir tan fuerte y tan rápido como nunca lo había escuchado. El demonio se transformó en una densa niebla y rodeó a esa gente. Incluso creo que un poco de esa niebla se les metió por la boca. Después de un buen rato todo terminó y esa gente se alejó. Ya casi amanecía y yo no paraba de darle gracias a Dios por estar bien, por estar vivo. Se me hizo eterna la espera para que aparecieran los primeros rayos del sol. Cuando amaneció, aunque parezca increíble, con un solo movimiento pude salir de aquella tumba abierta. Respiré aliviado. Por fin me iría de ese espantoso lugar. De regreso pasé por la tumba de mi abuelo. Recordé lo que le había dicho de que quería quedarme aquí. Le dije que descansara en paz y me fui rumbo a la salida. Cuando iba a salir, me saludó el cuidador del panteón y con asombro lo reconocí. Era el mismo encapuchado que había agarrado el gato. Aunque me llené de nervios, lo disimulé y me fui de ahí. Quizá me reconoció porque se me quedó mirando, pero ya no importaba. Ya caminaba fuera del panteón. Quería correr, pero me fue imposible. Como dije, ya esto pasó hace un tiempo, pero siempre lo recuerdo como si fuera ayer. Hasta el día de hoy no he vuelto a ese panteón. Ahí está enterrado mi abuelo Doroteo, pero también ahí pasé la peor experiencia de mi vida, que jamás olvidaré. El autor de esta historia se denomina El Gato Negro.
Bien, y con esta historia estamos llegando a la parte final de esta sesión que quisimos dedicar hoy a los cementerios. Si le gustó, pues dígamelo en los comentarios y le agradecería si se suscribe a este canal para que siga recibiendo más historias como estas. Soy Jorge Campos Mora y le agradezco que haya estado conmigo y de una vez le invito para que siga escuchando historias de misterios en su canal Historias para no dormir. Hasta pronto. Historias para no dormir.